La Comisión RAC, el Centro de Conciliación del Poder Judicial y la Escuela Judicial Licenciado Edgar Cervantes Villalta les dan la más cordial bienvenida al conversatorio titulado La Ley RAC, su contribución a la cultura de paz en Costa Rica. Este conversatorio se realiza en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley 7727. Promulgada el 4 de diciembre de 1997, vigente desde el mes de enero de 1998, y se creó con el fin de ofrecer al ciudadano una alternativa diferente para obtener justicia, una alternativa que se pueda ajustar de la mejor manera a las necesidades y requerimientos de las partes, donde éstas, de forma directa o con la ayuda e intervención de terceros, aún en conflictos judicializados, puedan alcanzar una solución de sus disputas y así propiciar la paz y la armonía entre las personas. Seguidamente presento a las personas que nos acompañan en la mesa principal en este conversatorio. La señora Natalie Artavia Chavarría, directora de DINARAC. La señora Rosa María Albernur, integrante de la Comisión RAC del Poder Judicial e integrante de la Comisión RAC del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El señor Jairo Duarte Acuña, coordinador general del Centro de Conciliación del Poder Judicial. La señora Celia Bonilla Callejas, jueza conciliadora del Centro de Conciliación del Poder Judicial, sede San Ramón. Saludamos también a las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual. Al señor Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado coordinador de la Comisión RAC del Poder Judicial. A las señoras y señores representantes de instituciones públicas y privadas. A las señoras y señores representantes de universidades públicas y privadas. A las señoras juezas y señores jueces integrantes del Centro de Conciliación. A las señoras y señores integrantes de la Comisión RAC. A las señoras y señores representantes de la Escuela Judicial Licenciado Edgar Cervantes Villalta, funcionarias y funcionarios judiciales, señoras y señores. Seguidamente me permito presentar a la moderadora de este conversatorio. Es la señora Celia Bonilla Callejas. La señora Bonilla Callejas es licenciada en Derecho y notaria pública por la Universidad de Costa Rica. Mediadora certificada en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Especialista en proceso, mediación y arbitraje por la Universidad de Salamanca, España. Máster en Administración de Justicia Civil, enfoque sociojurídico por la Universidad Nacional. Ejerció como abogada y notaria. Posteriormente se desempeñó como profesional en Derecho en la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Fungió en la Comisión Nacional del Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como redactora de proyectos de voto y conciliadora en la Casa de Justicia Consumo. Desde el año 2007 se desempeña como jueza conciliadora en el Centro de Conciliación del Poder Judicial, sede San Ramón. En el año 2010 se certificó en gestión de calidad y acreditación en justicia JICA-INCAE. Desde el año 2011 colabora con la Escuela Judicial como en la facilitación de módulos de resolución alterna de conflictos. Actualmente tiene un cargo en el módulo de soluciones alternas del programa FIAT, formación inicial para aspirantes a la judicatura. También es docente desde el año 2006 en la Universidad de Costa Rica, sede Occidente, donde ha impartido diversos cursos como sistemas de investigación y razonamiento jurídico, derecho privado, capacitación para casas de justicia y actualmente curso de resolución alterna de conflictos. Es integrante suplente del Tribunal Evaluador de Examen para Persona Juzgadora Conciliadora. Le cedo la palabra a la señora Bonilla Callejas. Bienvenida.
Gracias. Buenos días. Señor magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, presidente de la Comisión RAC del Poder Judicial. Señores y señoras integrantes de la Comisión RAC del Poder Judicial. Señoras y señor panelista. Señores, amigos, jueces y juezas y demás personal integrante del Centro de Conciliación del Poder Judicial. Compañeros y compañeras judiciales que nos acompañan también de manera virtual. Estudiantes, docentes, colegas, amigos, amigas y todas las personas que nos honran con su presencia en esta mañana para compartir un tema que no dudo nos apasiona. Fue en los meses de diciembre de 1997 y enero de 1998 que se materializó con la promulgación y entrada en vigencia de la ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social. Se concretó, se materializó ese esfuerzo que por muchos años ya se había venido realizando y que permitió dar a luz ese instrumento legal que marca un arduo e invaluable trabajo en materia de construcción de la paz social en Costa Rica. Esa ley ha cumplido 25 años. Dio sus primeros pasos, ha crecido con aciertos y desaciertos. Con 25 años ya hay una memoria histórica que preservar, hay una actualidad que atender y hay un futuro que proyectar. Precisamente eso es lo que hoy nos convoca acá y eso es esencial cuando hablamos de cultura de paz. Es importante, es trascendental y es motivo de celebración para quienes integramos el Centro de Conciliación del Poder Judicial. Y es por eso que esta actividad de hoy, este conversatorio que vamos a iniciar en unos minutitos, es la antesala de esta celebración que vamos a llevar a cabo el día de mañana y en la que esperamos que también nos puedan acompañar. Vamos a iniciar con la participación de tan distinguidas y distinguido panelista a fin de compartir sobre el tema que nos ha convocado. Vamos a dar inicio con la participación de doña Natalie Artavia. Cada uno de ellos va a tener un espacio de 10 minutos para una exposición inicial. Y me voy a permitir presentar a Natalie. Natalie es licenciada en Derecho y notaria pública por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría latinoamericana en criminología con énfasis en seguridad humana por la Universidad para la Cooperación Internacional. Cuenta con experiencia profesional en gestión pública, derecho público y administrativo, derecho constitucional, sancionatorio, laboral, procedimientos administrativos, contencioso administrativo, contratación administrativa en todas sus fases, anticorrupción y enriquecimiento ilícito. En materia de presupuestos, elaboración, seguimiento y control de presupuestos públicos, planes de compras públicas, modificaciones presupuestarias, diseño de planes tácticos y operativos. En el área económica, derecho de la competencia y prácticas antimonopolísticas, regulación de servicios públicos, audiencias públicas, sobre metodologías tarifarias y reglamentos técnicos, consejería e información a usuarios de servicios públicos. En el área jurídica, derechos humanos, derecho penitenciario y seguridad penitenciaria, protección de datos personales y seguridad de la información, elaboración de protocolos de seguridad de personas e infraestructura, mecanismos de mediación y conciliación en el sector público, asesoría y supervisión de personal. Bienvenida, Natalie. Cuenta con 10 minutos para su exposición inicial. Adelante. Bueno, muy buenos días, compañeros miembros de la mesa principal, invitados que nos escuchan tanto presencialmente como de manera virtual. Creo que hoy es un día para celebrar, ¿verdad? Igual que todo este año, hemos celebrado la gran dicha de tener en nuestro país legislación que nos permite y que nos facilita resolver los conflictos directamente sin tener que acudir a estrados judiciales, ¿verdad? Que es una garantía que se nos establece del artículo 43 de la Constitución Política.
25 años después de la ley RAC, yo me acuerdo que en la universidad cuando estaba dando nuestros primeros pasos esta ley, nos empezaron a dar uno que otro curso aislado y a la fecha creo que esos cursos se dan de manera alternativa. Y ahora 25 años después de toda la creciente mora judicial que se da, digo yo, ¿cómo no se nos enseña a los profesionales en derecho en las universidades de que no solo el litigio, esto un poco para iniciar mi ponencia, no solo el litigio, podemos facilitarle a nuestros clientes a que utilicen los mecanismos de resolución alterna de conflictos y eso les facilita un acceso todavía mayor a la justicia pronta e incumplida. En este sentido, bueno, el tema que me toca particularmente y es un tema que me apasiona mucho es el de la mediación comunitaria. Hoy les voy a hablar un poco de esto. Desde la DINARAC, nosotros atendemos, autorizamos la habilitación de centros RAC privados, que también nuestros compañeros se van a referir ahora, centros privados que se dedican a resolución alterna de conflictos, pero también vamos más allá, que es el facilitarle estas herramientas de mediación, conciliación y otros métodos de resolución de conflictos a aquellas personas que no pueden accesar por diferentes medios a la justicia judicial y que tienen escasos recursos o que viven en condiciones de vulnerabilidad. De ahí que en el año 2001 se inicia el proyecto desde DINARAC de casas de justicia. Estas casas de justicia son dependencias del Ministerio de Justicia y Paz dedicadas a resolver o aplicar los mecanismos de mediación y conciliación en las diferentes comunidades del país. La mayoría de estas casas de justicia laboran funcionarios de este ministerio y ofrecen esos servicios a los usuarios de manera gratuita. Entonces, cualquier persona puede ir a esas casas de justicia, preguntar las materias de las que nosotros vemos y que aplicamos la mediación y conciliación y a partir de ahí se les establece una orientación de los pasos a seguir para poder ponerse de acuerdo y facilitarles a las partes el llegar a ellos mismos a acuerdos y soluciones. Vemos diferentes conflictos, nos llegan diferentes temas, vemos derechos de familia, vemos casos de derecho laboral que recientemente ya los compañeros de casas de justicia se han certificado como mediadores laborales. Yo creo que eso es un paso importante porque aumenta la gama de servicios que nosotros le podemos brindar a los usuarios. Vemos casos de derechos de consumo, derecho civil, pagos de deudas, linderos, y vemos asuntos hasta que si bien parecen mínimos, pero en las noticias salen que por aspectos mínimos, donde no hay acuerdo entre las personas y donde hay conflicto, llegan incluso a acciones de violencia graves y que se cometen delitos. Vemos ladridos de, ¿verdad? Perros, mascotas, linderos, ruidos, si se metió la basura al vecino, si se le metió el agua a la casa para el vecino, todo ese tipo de situaciones llegan a esas casas de justicia y nosotros a través de nuestros compañeros en las diferentes comunidades del país podemos llegar a facilitarle a los usuarios esos acuerdos y a veces son cosas tan simples como que lo explicaba un día de estos, que lo único que querían era una disculpa. Es algo tan simple que se ve en la mediación comunitaria como una disculpa que tal vez una persona dejó de dar y que eso desencadenó toda una serie de situaciones que fueron escalando hasta el punto en que el barrio o la comunidad se vieron afectadas. Entonces, algo tan simple que se ve en casas de justicia lo podemos resolver desde ahí sin tener que desencadenar actos de violencia, sin tener que acudir a estrados judiciales. Entonces, la labor que realizamos es encomiable. Tenemos solo un compañero por casa de justicia atendiendo regiones grandes como San Carlos, una persona que atiende todo San Carlos o una persona en Pérez Celedón que atiende toda la región Brunca, pero con esa mística, esa empatía y ese rostro humano compañeros necesitan y que los usuarios necesitan. También impartimos sensibilizaciones en escuelas, colegios, capacitaciones, certificamos personas gestores de paz a los cuales les brindamos herramientas que esas personas pueden llegar
a resolver conflictos en sus diferentes comunidades. Entonces también hemos logrado como un impacto positivo a la comunidad es que la institucionalidad la podemos llevar hacia los diferentes lugares. Y en la medida en que la institucionalidad sale a la sociedad, hay inclusión. Entonces, en ese sentido, es una responsabilidad que hemos asumido como Estado, en el sentido de que cumplimos y tratamos de cumplir la primicia de que la paz es un derecho humano y de que la paz debe ser un objeto de educación obligatoria y sensibilización obligatoria a cada persona, pero que también llevamos el mensaje de que está en cada uno de nosotros aplicar esas herramientas y resolver conflictos. Entonces, en ese sentido, el rostro humano, la parte humana de la mediación comunitaria, la ejercemos desde DINARAC y bueno, tenemos 15 casas de justicia, 11 dependencias del Ministerio de Justicia y Paz, que ustedes la pueden visualizar en las diferentes, en la página web del Ministerio de Justicia y Paz y que está a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalie, por compartir con nosotros esa parte tan importante y que precisamente funciona también desde la prevención, que es el tema de la mediación comunitaria. Desde el Centro de Conciliación, como parte del Poder Judicial, nos damos cuenta de la importancia que tienen esos espacios de mediación fuera incluso del entorno judicial y en el caso que nos ha expuesto Natalie, desde las casas de justicia. Desde luego es de celebrar, al igual que Natalie, comparto esa experiencia en los inicios de la carrera profesional y hoy nos satisface a quienes trabajamos con eso que en algunas universidades ya el curso de resolución alterna de conflictos forme parte de la malla curricular, que no sea ya únicamente una cátedra abierta o un curso libre y voluntario, sino que después de todos estos años ya se pueda contar en la mayoría de las universidades que imparten la carrera de Derecho con los cursos de negociación y de resolución alterna de conflictos específicamente ya como parte de esa malla curricular. Bien, vamos a continuar con la intervención de el señor Jairo Duarte Acuña. Don Jairo es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal por parte de la Escuela Judicial, mediador certificado, integrante de la Comisión de Resolución Alternativa de Conflictos del Poder Judicial, capacitador activo del Programa de Facilitadores Judiciales de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, con formación especializada en justicia restaurativa y coordinador general del Centro de Conciliación del Poder Judicial. Adelante, don Jairo, le escuchamos. Gracias. Primero que todo, saludar a todos y a todas las personas presentes. Un saludo especial a magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, presidente de la comisión, a los compañeros de la comisión RAC y a todas las personas que se encuentran enlazadas por la plataforma. Esta actividad, como lo hacían mención las compañeras que anteceden el uso de la palabra, son 25 años y yo creo que esta celebración tiene que hacerse por todo lo alto, porque no es una celebración del Poder Judicial. Yo sí quiero rescatar la integración de este panel, donde vemos y ya escuchamos la exposición de Natalie desde el punto de vista y los objetivos de DINARAC. Vamos a escuchar, que siempre es un gusto, ¿verdad?, a doña Rosita. Y queremos dar también nuestro punto de vista de cómo la institucionalidad y el Poder Judicial ve sus aportes y los beneficios en la construcción de la paz social a través de estos 25 años. Pero ¿cómo tenemos que entender la paz social? Bueno, un país con una verdadera paz social no es aquella en el que pensemos que no van a haber problemas. Los problemas siempre van a existir. Es intrínseco del ser humano. Pero tenemos que pensar en aquel idealismo donde un país con cultura de paz es aquel donde hayan menos problemas, donde hayan herramientas para poder encontrar una solución y también una labor preventiva. Y yo creo que eso es uno de los insumos que viene a promulgar la Ley 7727. Esa labor preventiva. Claro, todavía tenemos muchos retos.
En aquel momento, cuando cerca del año 93, 94, 95 se analizaba estas posibilidades y se realizaban aquellos estudios, la Asamblea Legislativa puso en consulta esta ley y participaron actores e instituciones como fue la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque desde aquel entonces estas instituciones tenían esa visión de que tenía que resolverse y tenía que promoverse la paz social. Es claro que ya para aquel momento, cerca del año 95, la sociedad, los problemas económicos, la globalización, ya tenía un cambio en la cultura costarricense y ya los problemas vecinales eran de diferente envergadura, ¿verdad? Tal vez una sociedad un poquito más conflictiva. Los problemas familiares también, ya las familias tenían un entorno diferente de lo que era en los años 50. Tenemos una economía que iba creciendo y se iba sumando a la globalización en nuestro país y entonces teníamos que contar con esas herramientas para poder resolver las disputas o las diferencias entre el tema comercial, el tema internacional y todo esto vino a hacer que el Estado tratara de promover una ley como estas. Con esta ley también vemos cómo por medio del diálogo, la conciliación y la negociación dan herramientas para que las partes puedan encontrar una solución. Es por ello que en el año 2000, lo que es las Naciones Unidas declara el año 2000 como el año internacional de la cultura de paz. Y a partir de todo esto, se vienen dando una serie de movimientos y la institución no es ajena a ellos. El primer PEI, que es el plan institucional, donde están los objetivos principales del Poder Judicial, en ese plan institucional, ese quinquenio del 2000 al 2005, coloca por primera vez un eje transversal que tiene que ver con un objetivo RAC. Y esto no es casualidad. Esto ya venía transformándose por medio de esta ley, por medio de una comisión RAC del Poder Judicial que se crea para ir valorando estos temas, estudiándolos, ver cómo los diferentes cuerpos procesales incluyen normas que permitan y acerquen a las partes a una verdadera justicia. Y es fundamental. También, si nos devolvemos un poquito, y hacía referencia Natalie, y ya la Constitución Política en su artículo 43 daba esa pauta o esa invitación a que los procesos se pudieran resolver de una manera diferente, ¿verdad? El dictado de la sentencia de fondo, sino que existiera una participación de las partes. Eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué es que hay que crear una ley? ¿Dónde nace esa necesidad de crear una ley? Y recuerdo en alguna intervención al doctor Hernando París que cuando en aquella auge o análisis de cuando se estaba creando esta ley, esos principios, los objetivos, se hace una encuesta de si las personas de casa, las personas de barrio, las personas de nuestra sociedad, se les pregunta si saben qué es una conciliación, si saben qué es una mediación, si saben qué es un amigable componedor. Y las respuestas son variables, o sea, las respuestas que daba la sociedad eran increíbles de donde ellos sacaban ejemplos y no tenían nada que ver con lo que hoy entendemos culturalmente como métodos alternativos de solución de conflictos, como lo que entendemos que es una conciliación y una mediación. Y un porcentaje muy pequeño podía indicar que era esto. Eso nos daba a entender que teníamos que realizar una labor de educación, de cultura, que creo que poco a poco se ha dado por medio de esta ley y como ya dije, en los diferentes cuerpos procesales, pero también es verdad que nos falta mucho. Entonces, ante la pregunta de qué insumos vienen a dar o qué viene a facilitar esta ley, cómo nos proyecta en Costa Rica, yo tengo que rescatar el artículo 1, ¿verdad? Que es aquel que tiene el título de Promoción de Paz Social, de Educación para la Paz, que va enfocado a las escuelas, a los colegios, a los centros de estudio para promover la paz social. Y creo que todo esto es una verdad de que todos sabemos que es a través de estas personas que hay que sembrar esa semillita de educación, pero también el artículo 2 y el artículo 3, a los que ya estábamos un poquito más grandes, nos viene a dar esa herramienta y es donde nos dice que los conflictos o los procesos
podrán ser solucionados en cualquier momento y dentro o fuera del proceso judicial. Eso nos abre una ventana. ¿Por qué? Porque entonces ya las partes no tienen que esperar que solo el presidente o el que dicta la sentencia, el proceso judicial, venga a dar la solución de su conflicto, sino que ellos saben y ellas saben que aunque a la calor del momento, por adrenalina, por frustración, por enojo o por una convicción propia, se presentó un proceso judicial, eso no lo amarra o no lo obliga a tener que esperar la finalización de esta causa por medio del dictado de la sentencia de fondo, sino que tiene la herramienta de la parte, por medio de también el asesoramiento del respectivo abogado o abogada, le invite y le informe que puede solucionar su proceso previamente. Esto dentro y fuera del proceso judicial. Y es que hay que entender que la solución de las partes, muchas veces el contexto, el análisis, la parte cultural, laboral, social, económica de cada una de las personas que están en conflictos no es la del abogado, no es la del juez o funcionario público que tramita su causa, no es los fines de la institucionalidad. Cada caso en concreto tiene un fin y un objetivo, pero tiene una necesidad y tiene una necesidad con rostro humano. Esta ley también viene a dar ese marco normativo, ese insumo, donde los diferentes cuerpos procesales vienen y están en constante construcción. Por ejemplo, el Código de Familia, el Código Civil, tenemos la experiencia, el Código Laboral, donde en su última modificación hace una invitación a lo que es la conciliación prejudicial o una conciliación temprana antes de promover la causa formal. Y esto es, aunque no lo tengamos tan claro, esto es a través de esta norma. ¿Por qué? Porque más bien nos estamos adelantando a decirle a la parte, vean, antes de que usted vaya a estrados judiciales a presentar la demanda, lo invitamos a que, primero, trate de solucionar su conflicto de una manera pacífica, sin judicializar la causa. La ley también viene a dar una sensibilización en los funcionarios y funcionarios públicos, en especial los del Poder Judicial, porque dentro de sus objetivos, y esto lo tiene claro los jueces y juezas del Centro de Conciliación, tenemos que promover la paz social. ¿Cómo? Dando charlas, dando capacitaciones, fuerzas vivas, a comunidades, a colegios. Y esto es nuestra labor que indica esta ley, porque tenemos que promocionar. Esta ley no es para que quede un edificio de 4 paredes, de X cantidad de pisos. No es solo para los funcionarios públicos. Esta ley hay que promoverla, hay que educar a las personas. Las universidades, es verdad que algunas, a partir de esta ley, han creado en sus mallas curriculares algunos cursos, no todos, y nos falta muchísimo, pero sí han creado algunos cursos. ¿Por qué? Porque también se trata de educar a las personas en estos temas. Tenemos a la escuela judicial, donde a lo interno de la institución promueven la enseñanza a todos los jueces y juezas, funcionarios, fiscales, defensores, en sus cursos iniciales tratan de promoverle la resolución alternativa de conflictos. Tenemos también un programa como el FIAT, donde yo sí quiero hacer mención que este programa lo tiene CONAMAC. Es un programa donde personas de la comunidad que no reciben pago, que muchas veces lo que reciben son críticas, pero tienen esa convicción de ayudar a las partes a solucionar sus diferencias y más en aquellas comunidades que están alejadas. Estas personas promueven la mediación, promueven la solución de sus conflictos. Esto se da a través de una ley, esto es promover la paz social. Tenemos también centros especializados para atender los conflictos como el Centro de Conciliación del Poder Judicial, y esto no es casualidad, esto se da a partir del artículo 6 de la ley RAC, donde promueve la utilización de jueces especializados, capacitados con sensibilidad acorde para poder atender cada uno de estos procesos que la institución tiene, donde yo quiero resaltar que los centros de conciliación cada año van sumando, va creciendo el número de casos que se van resolviendo. Claro está que si lo vemos en un número total,
de los casos que tiene la institución es un pequeño porcentaje. Pero bueno, es un porcentaje cercano al 1.3% solo los centros de conciliación, para un total de casi el 6% de las causas que tramita la institución son resueltas por medio de los mecanismos RAC. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, pero todo esto a nivel institucional, lo que nos deja es una tarea de que, por dicha, todos los que están conectados, todos los que estamos presentes, creemos en esto y tenemos una labor. Esa labor no podemos hacernos que no es una responsabilidad propia de nosotros. Yo creo que saliendo de acá, tenemos que hacer conciencia de que en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, tenemos esa responsabilidad de educar y promover. Y eso es educación. Y comencemos con los más pequeños, para que en esos primeros 25 años, hoy estamos celebrándolos, y en los próximos 25 años, los números, las estadísticas, los programas y la institución tenga mucho más que aplaudir y celebrar. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Definitivamente hay mucho que usted quiere compartir con nosotros. Ya vamos a dar otro espacio para que pueda seguir, para que podamos seguir conversando. Nos ha introducido con una referencia histórica sumamente importante y hablado de todos esos diversos actores que en el tema de resolución alternativa de conflictos deben ser considerados, tomados en cuenta, lo que nos lleva a pensar en la necesidad y la importancia que ha tenido el trabajo conjunto, los engranajes que se tienen que ir elaborando y desarrollando para el cumplimiento de los objetivos de esta ley que hoy estamos conmemorando se hagan reales y se hagan efectivos. Tenemos ahora el privilegio de contar con la participación de Rosita. La señora Rosa María Abdenur Granados es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, especialista en justicia constitucional con énfasis en interpretación de derechos fundamentales por la Universidad Castilla de la Mancha, España. Doctora cum laude en Derecho Público por la Universidad de Navarra, España. Especialista en desarrollo de habilidades docentes y máster en docencia e innovación educativa por el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Tecnológica de México. Especialista en negociación estratégica, Escuela de Negocios N, Universidad Pablo de Olavide de España, de Sevilla, España. Coordinadora del doctorado en Derecho de la UNED. Par evaluador y consultora del SINAES y del CIPAC UCR. Verificadora externa del CINCA para acreditación de despachos judiciales con la norma JICA Justicia, CEJECA Poder Judicial. Mediadora, conciliadora en varios centros RAC. Titular de capacitaciones en RAC del Colegio de Abogados y Abogadas, SICA AmCham y Colegio de Cirujanos Dentistas. Con formación especializada en justicia restaurativa, prácticas restaurativas, metodología de círculos de Kay Pranis, negociación, mediación, conciliación, neuroeducación, design thinking y visual thinking, comunicación no violenta. Ha sido funcionaria judicial en el Ministerio Público, subdirectora y directora ahí de la Escuela Judicial, magistrada suplente de la Sala Constitucional por 15 años, directora de escuelas de Derecho, fundadora de la primera Casa de Justicia del país, integrante de las comisiones RAC del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, del Poder Judicial y de la Asociación de Mediadores Conciliadores de Costa Rica, así como miembro del Comité de Investigación de la Asociación Americana de Psicología y Derecho, autora de 2 libros en autoría única y artículos en enseñanza-aprendizaje del derecho y RAC. Rosita, un gusto contar con su presencia acá. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que están aquí presencial en el Colegio de Abogados y los que nos están oyendo. Un saludo también a todos los magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales que están aquí presentes y que están conectados, en particular don Gerardo Rubén Alfaro y demás miembros integrantes de la Comisión RAC del Poder Judicial. Pues claro que la ley
que estamos celebrando sus 25 años, ha tenido una contribución importantísima en lo que es la generación de una cultura de paz. Ya lo ha dicho y lo citó Jairo, no solo el artículo 1 de la ley establece es más un mandato moral que legal, pero está ahí en el artículo 1, donde se hace una invitación al Ministerio de Educación Pública a través del Consejo de Educación Superior para que en todos los programas educativos, en escuelas y colegios, se incluyan estos temas para efectos de generar la instalación de una cultura de paz. Pero tenemos también una ley especial que tiene 2 artículos del 2014. En uno, Costa Rica se declara país neutral y en el otro artículo se establece el derecho a la educación para la paz como un derecho fundamental en Costa Rica. Ya a través del CAMP, del Colegio de Abogados, que es el Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se han hecho acercamientos con el Ministerio de Educación Pública y especialmente con la señora ministra de Educación Pública, quien está muy motivada en promover realmente procesos porque ellos tienen programas que vienen desde el 2011, pero son más que todos en prevención, que está muy bien, por supuesto, en lo que son la violencia en las escuelas y colegios, pero el Colegio de Abogados está proponiendo formación como hace DINARAC, en escuelas y colegios públicos, también contribuir con la DINARAC y desde el 2011 también se ha iniciado vigente todavía un programa de educación en lo que son centros educativos privados para gestar desde pequeñitos las personas a que aprendan a ser empáticos, a ser asertivos, lo que es la educación emocional, todo eso es muy importante. A nivel de universidades, definitivamente que sí. Hay 26 escuelas de derecho en el país, incluyendo la pública, que imparten el grado de licenciatura en Derecho y menos del 6% tienen algún curso en RAC. La primera universidad en tenerlo fue la Universidad Latina de Costa Rica, que en el año 2000, cuando se fundó la primera Casa de Justicia del país, que abrió sus puertas 1 de marzo del 2000, la inauguración fue muy bonita porque se hizo el 29 de febrero, ese fue un año bisiesto. La entonces ministra de Justicia, doña Mónica Nájel, quería que la primera Casa de Justicia del país se inaugurara coincidiendo con la visita al país de todos los ministros de Justicia de América. Y así se hizo. Y se hizo la inauguración de esa primera Casa de Justicia. Ya desde los primeros casos que recibíamos ahí, yo me di cuenta que el derecho era insuficiente para resolverle los conflictos a las personas, porque la determinación legal de cómo se decide un caso en cualquier materia era insuficiente, porque las personas somos seres emocionales. Y aunque sean casos pequeños o de mayor intensidad, las emociones permean la forma en que las personas tomamos decisiones. Y nos enfrentábamos con casos donde las personas se gritaban entre sí o le gritaban al mediador o salían con algunas cuestiones que eran referidas exclusivamente al tema emocional y tal vez una persona con muy buena voluntad podría intervenir, pero no se hacía bien. Porque si una persona llora, lo que no hay que hacer es decirle, pobrecita, no se preocupe, aquí estoy yo para apoyarla. Eso no se debe hacer. O si alguien grita, llamarle la atención y decirle, mire, usted tiene que ser una persona madura, usted aceptó venir aquí voluntariamente, por lo tanto se tiene que comportar de una forma racional. Todo eso es indebido. Lo que hacíamos era, cada vez que nos pasaba alguna situación de esas, era acudir a la Facultad de Psicología de la universidad y siempre, gracias a Dios, hubo ya sea el decano o algún docente que estaba disponible, atendían a las partes y nos daban, digamos, asesoramiento y acompañamiento. Y eso me llevó que para la gran reforma curricular que se hizo en el 2000, cuando se fundó la Casa de Justicia, para ir preparando la acreditación de la carrera de Derecho de la universidad, yo propuse un curso de psicología aplicada para estudiantes de Derecho. Es poquito, pero peor es nada, como se dice. El decano de la Facultad de Psicología entonces, don Edgar Salgado, me dijo, ¿qué quiere usted que sepan los estudiantes de Derecho, de Psicología?
Yo le dije todo lo que queríamos saber y él nos diseñó el programa que está siendo objeto de reforma para incluir otras cosas, actualizar obviamente ese programa, pero también propuse la creación de un curso obligatorio troncal en la Facultad de Derecho en el plan de estudios, y a partir de enero del 2002 la Universidad Latina de Costa Rica tiene un programa sobre métodos RAC, arbitraje, mediación, conciliación. Obviamente se tiene que ir actualizando el programa con todos los nuevos medios que van surgiendo, pero es un curso obligatorio en la licenciatura en Derecho. Lo es el curso de Psicología, y también se implementó el primer curso ofrecido abierto al público en formación de mediadores y negociadores a través de la universidad, porque también necesitábamos nutrir de mediadores a la Casa de Justicia. Se hizo un convenio entonces con el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, el ICER, y todos los miércoles íbamos a grabar un programa que se grababa y los viernes lo pasaban. Don Gerardo me decía, es que las universidades no tienen, pero póngalo usted en el examen de incorporación y verán cómo corren todas a poner algún curso, porque habrá que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque cuesta creer pues que haya esa falta no falta de sensibilidad, pero esa motivación que requieren. El perfil del abogado del siglo XXI definitivamente es el de un abogado negociador. Desafortunadamente se nos enseña en las escuelas de derecho las formas adversariales. Cuando hay una mediación, yo lo primero que les digo a las partes es, esto no es conflicto, no es confrontación, esto no tiene nada que ver con una audiencia judicial tradicional, pero siempre le agrego, pero no debería ser así. O sea, a mí me molesta esa distinción entre los procesos adversariales, donde es conflictos fulano contra mengano, donde hay una gran falta de lealtad procesal a veces de los abogados litigantes, falta de formación en todos estos temas de negociación, no todos, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que hacer uno esa comparación? O sea, ¿por qué el sistema judicial tradicional tiene que ser de confrontación, de lucha, de ese tengo que ver cómo le gano al otro? ¿Por qué el proceso judicial tradicional también, aunque sea de fulanito contra menganito, no se puede abordar desde una ética negociadora como se está proponiendo en los procesos arbitrales, que es una forma de litigio, pero transformarlos en auténticos procesos colaborativos, aunque haya contención entre las partes, y que siempre sepan que tienen la posibilidad de abordar su asunto a través de un medio alternativo al proceso judicial. Jairo lo decía, y voy terminando, Jairo lo decía, él y Natalie sobre el artículo 43 constitucional, que aunque habla del arbitraje, la Sala Constitucional, en una interpretación progresiva de la norma, entiende que se pueden incluir porque la voluntad del legislador era ofrecer otros medios alternativos al proceso judicial tradicional, y así lo establece el artículo 2 de la ley RAC, de manera que claro que se contribuye a una pedagogía de paz, a una cultura de paz. Hay que promover mayor uso de la mediación, la conciliación y cualquier otro medio, justicia restaurativa, modelo de círculos, comités de disputas, evaluación neutral y todos los demás medios, como tiene el reglamento del centro RAC del Colegio de Abogados, porque definitivamente se contribuye a una cultura de paz. Los asuntos se abordan desde una perspectiva distinta, colaborativa, donde se le enseña a las partes y a través del manejo de sus emociones en un modelo, repito, cooperativo, a que puede haber formas en que las dos partes salgan ganando, que no salgan diciendo le gané al otro. Está la mediación terapéutica, está en los finales de los 80 la mediación humanista, que promueve una forma diferente incluso de abordar la propia mediación, y ojalá que espacios como estos sirvan para un aumento de esas estadísticas que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial, subir esas estadísticas y convertirnos en un país como Estados Unidos, donde el RAC es la regla actualmente, donde tienen cualquier cantidad de programas, hasta la mediación presuntiva. Se asume
que si usted presenta, por ejemplo, en los condados, los tribunales de los condados del estado de Nueva York, si usted presenta una demanda en materia civil, familia y comercial, se presume que primero quiere intentar una mediación. Tan interesante. Y se hacen mediaciones, duran 25 minutos ante un juez con las partes de una lista de mediadores externos, colaboradores del sistema judicial, y tienen un 87% de éxito. De los casos que se ventilan, terminan con acuerdo de las partes, pero hay que trabajar mucho también en la formación. Nuestro artículo 5 de la ley RAC dice que la mediación extrajudicial puede ser ejercida libremente por los particulares. Eso hay que cambiarlo. No quiere decir que en el sistema judicial esté profesionalizado, sino que para ser conciliador hay que ser juez, ¿no? Pero hay que trabajar mucho en una reforma efectiva a la ley, en una reforma que ya aprovechó Ministerio de Trabajo con un decreto que empezó a regir en febrero del 18, el 4785, donde vía decreto, porque fue más rápido que hacerlo a través de la ley RAC, está profesionalizada la conciliación laboral, está reservada la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo, quien ahora es quien autoriza los centros en materia laboral, pero para que usted pueda ejercer como conciliador laboral, sí tiene que estar profesionalizado, sí tiene que estar capacitado, ¿no? Hay 3 centros extrajudiciales que ofrecen estos cursos. Hay que aumentar eso, hay que aumentarlo en las universidades y que sirva para ese asentamiento de una auténtica cultura de paz en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, Rosita. Siempre que tenemos el privilegio de escucharla, nos motiva definitivamente a seguir trabajando en lo que amamos, a seguir trabajando e idear, reconocer esas necesidades, esas falencias que todavía que siguen existiendo y donde hay que trabajar. Nos decía usted, el derecho se torna insuficiente, o la formación profesional del derecho se torna insuficiente, y de ahí entonces esa necesidad de capacitación, de formación, y que esté incorporada desde esos procesos de formación, no solo después de la profesionalización a nivel de colegios específicos, sino a nivel de universidades, reiterando más bien la importancia que esto tiene a nivel de las universidades. Bueno, sin duda el contenido de las intervenciones de los panelistas nos llaman a la reflexión en muchos aspectos y nos permiten ver también que si bien es mucho lo que se ha logrado, también es mucho lo que falta por hacer y lo que nos espera. Y en las diferentes áreas, por eso es que aprovechando esa experiencia de cada una y cada uno de ustedes desde sus labores profesionales, voy a formular, o más bien les invito en un espacio más amplio que el previsto, dado que ya se ha abordado de alguna manera algunos temas, una inquietud, una interrogante. Bueno, desde esa experiencia profesional, ¿ha impactado, o cuál ha sido el impacto entonces de la ley en esa formación de cultura de paz? Y en tiempos en donde lamentablemente hasta se cuestiona la importancia de la cultura, en tiempos en los que levantar el estandarte de ser un país de paz se torna un tanto difícil frente a una realidad que nos mueve y que nos trasciende muchas veces también. ¿Cómo a partir de toda esta realidad, cómo construir cultura de paz? ¿Cómo hacerlo? Van a tener cada cual de ustedes un espacio para referirse en esas 2 líneas, invitándoles a esa reflexión desde su experiencia profesional, cuál ha sido el impacto de la ley, y frente a esa construcción de cultura de paz en una realidad como la que tenemos al día de hoy, cuáles son esos grandes retos a los que nos enfrentamos. Adelante, Natalie. Muchas gracias, Celia. Indudablemente, pese a toda la oleada de violencia que nos acecha, creo que la ley 7727 ha traído impactos positivos. Si bien la ley es de 1998, lo cierto es que desde esa ley ha derivado todo un bagaje de normativa que nos hace un país con un ordenamiento jurídico robusto en materia de resolución alterna de conflictos.
Como bien lo indicaba Jairo, tenemos una nueva ley laboral con la reforma procesal laboral que introduce los mecanismos de resolución alterna de conflictos inclusive a nivel extrajudicial, el Código Procesal de Familia, nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo, inclusive nuestra ley arbitral y la aprobación del tratado de aprobación o de validación de laudos arbitrales en el extranjero, que eso inclusive hace que nuestros laudos arbitrales sean válidos en otros países del mundo. También tenemos recientemente nuestra ley concursal, ¿verdad? Que recientemente se está reglamentando, que permite a todas las empresas que están en algún peligro de quiebra, ¿verdad? Sobre todo en razón de la pandemia, poder mediar, poder conciliar esas diferencias y poder prevenir esas quiebras y por ende toda la situación económico-social que de ello deriva. Por otra parte, también tenemos nuestra reciente ley de contratación pública, que introduce la resolución de disputas en materia de obra pública. Entonces yo creo que todo nuestro ordenamiento jurídico poco a poco se ha ido permeando de soluciones alternas a los litigios judiciales o a los procesos ordinarios judiciales, y yo creo que eso es un impacto muy positivo. Por otro lado, y desde el punto de vista de INARAC, la mayor demanda de servicios de mediación y conciliación, tanto en centros RAC privados como en nuestras casas de justicia, permite ver que los usuarios ya han ido conociendo poco a poco esas nuevas formas de poder resolver sus diferencias de una manera pacífica sin tener que pasar por un desgaste emocional, por un desgaste de tiempo y por un desgaste económico en un tribunal judicial. Entonces, esa parte ha sido un impacto positivo. El año pasado, pese a la apertura que tuvimos con la pandemia, más bien aumentamos en más de un 100% las atenciones a usuarios, las certificaciones a personas como gestores de paz, las sensibilizaciones a centros educativos, tanto de colegios como de escuelas. Entonces yo creo que eso incide en que las personas también alarmadas por esa oleada de violencia buscan esos mecanismos, buscan el cómo abordar la violencia, cómo abordar el delito, las escuelas, los colegios. Ahorita estamos también como reto en una programación y en una conformación de programas de resolución de conflictos en sensibilizaciones desde niños de preescolar, desde los 4 años. Y estamos con un proyecto lindísimo con el Ministerio de Educación. Entonces los tenemos por fases de niños de 4 a 8 años, de 8 a 12 años y de 12 años en adelante. ¿Para qué? Para que ellos desde niños puedan aprender habilidades blandas, la comunicación asertiva y también complementándolo con actividades para los padres de familia, porque nosotros siempre lo hemos pensado, no es coherente nosotros educar a un niño si llega a un ambiente familiar donde quizás hay violencia. Entonces yo creo que ahí la responsabilidad, si bien es del Estado a través de todas las instituciones de manera articulada, también es responsabilidad de cada uno de nosotros levantar ese estandarte de paz. Entonces, no desistir en esa educación, no desistir en esa sensibilización, no cesar los esfuerzos en ir a las comunidades. Tenemos centros cívicos por la paz, donde también se les enseña a los menores de edad habilidades blandas y a potenciar todas esas habilidades que tienen para la vida y no caigan en un delito y no caigan en oleadas de violencia. Entonces, creo que pese a a los crecientes hechos que todos los días salen en televisión, nosotros no podemos cesar de trabajar como Estado y en tratar de cesar nuestros esfuerzos como personas en ser pacíficos, en ser asertivos, en dialogar y en levantar ese estandarte de paz, porque creo que todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí queremos respirar una responsabilidad tangible cuando caminemos por nuestras calles. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Adelante, Jairo. En cuanto a esa pregunta, yo sí creo que los esfuerzos de promocionar el tema de la mediación entre particulares, que acudan gestores de paz, facilitadores y facilitadoras judiciales, centros privados de mediación, casas de justicia. Todo esto son ejemplos de que las personas se educan no solo en presentar la demanda en estrados judiciales,
sino poder resolverla de su propia mano, tener una intervención más propia, más personalizada para arreglar su conflicto. Y es que ¿a quién le gusta tener un conflicto? Entonces yo creo que esos son labores que vienen a sumar y que hay que fortalecer para promover una verdadera cultura de paz. Pero yo quiero tomar la mayor cantidad de minutos en mi intervención para hablar de los retos. Vean, retos hay muchos. Y yo creo que ojalá me den bastantes minutos. Espero no extenderme. Retos hay demasiados. Yo creo que con lo primero que hay que comenzar es, como el Estado se preocupa por una salud preventiva en la medicina, el Estado tiene que preocuparse de manera preventiva para la solución de los conflictos. Si comenzamos ese análisis, yo creería que el artículo 1 es el artículo que, por más que lo leamos y lo leamos, yo no sé quiénes de ustedes a la hora de analizarlo dicen, nos falta muchísimo. En las escuelas, en los colegios, de verdad que los profesores, los supervisores tengan una filosofía RAC, que los alumnos sepan cómo solucionar sus conflictos, que los diferentes medios de comunicación, de radio, de televisión, promuevan cápsulas donde promuevan la solución pacífica de sus conflictos. Eso es educar y eso no lo tenemos. A muy pocos les interesa y a todos nos tiene que preocupar. Yo creo que ese artículo 1 a la hora de la redacción tenía los mejores y más buenas intenciones, pero se ha quedado muy corto. Los programas del Consejo Superior de Educación tienen, me parece a mí, un poco impacto. Creo que hay que fortalecerlos, hay que proyectarlos, y esto no solo es una labor del MEP. Creo que todas las instituciones deberíamos de tener un eje transversal en cumplimiento del artículo 1 de una ley de la República. Todas las instituciones de este país, así como también instituciones privadas. Debería haber una política pública al respecto. Eso es un reto. Me parece que también tenemos otro reto desde la educación superior, y ya lo exponía Rosita, y yo comparto su criterio de que si el Colegio de Abogados en su examen de incorporación no introduce un eje obligatorio de sus preguntas en estos exámenes que tengan que ver con temas RAC, va a costar un poco que las universidades vuelvan esa mirada y ese análisis de tener en sus diferentes mallas curriculares un curso de formación. Porque vean qué interesante, nos preocupamos después de que son abogados y abogadas en prepararlos y sensibilizarlos cuando ya tienen X cantidad de experiencias, abogados, fiscales, defensores, jueces. Pero qué tan brillante es pensar, bueno, ¿por qué no nos formamos desde que están en los primeros cursos universitarios? Para que tengan esa sensibilidad, para que cuando se preparen en el examen de incorporación puedan tener la mejor nota correspondiente, para que cuando ejerzan su labor profesional cumplan lo que indica el artículo 11, ¿verdad? De la obligación del abogado de informarle a la parte de que existe una posibilidad de arreglar sus diferencias. Eso es una obligación del abogado o la abogada. Entonces yo creo que eso es un reto importante que tenemos en esta sociedad, en las universidades, en el colegio, que ojalá de verdad de todas estas palabras pues haya mella, haya algo que quede, y las personas que tienen a cargo estos proyectos puedan iniciar con esto. Pero hablemos a lo interno de la institución. Yo creo que la institución tiene retos para todos los funcionarios, y voy a hablar de los jueces y juezas. Yo sé, y todos hemos visto, a jueces y juezas que en una invitación a una mediación le dicen algo como, usted va a arreglar, no, sí, brinquemos a la siguiente fase. Tenemos hoy en día jueces y juezas de la República que para ellos eso es una invitación a conciliar. Y eso no puede ser así. O sea, los jueces tenemos el reto de que la parte conozca y tome algo que se llama una decisión informada. Y una parte no puede tomar una decisión informada si no entiende por qué es que se ha llamado, no entiende cuál es la invitación, no entiende los objetivos, los beneficios, las consecuencias de llegar a un arreglo.
Pero si la labor del juez, y a eso sumémosle que la labor de los demás profesionales no tienen esa sensibilidad, ¿cómo vamos a reprocharle a una parte que es que quiere que se dicte la sentencia o no quiere arreglar? No es que la parte ni sabía que podía arreglar. Yo sé que la Escuela Judicial hace los esfuerzos para los programas iniciales, capacitar a todos los jueces de primer ingreso y que están en capacitación constante, pero, y ya lo he repetido en otras oportunidades, pareciera que las clases pasan por las aulas, pero no por los alumnos, no por los colegas. Y creo que tenemos que no solo proyectar cuántas personas capacitamos, sino estudiar si esa capacitación queda en las personas. También un ejemplo como cuando una parte se acerca al despacho y viene con su contraparte y le dicen al técnico judicial, vean, yo quiero llegar a un arreglo. Y entonces el técnico judicial o el juez le dicen, ah, no, qué pena, aquí no hay espacio para atenderlos, venga el otro mes. Eso no es una cultura, eso no es una sensibilidad de que la parte quiere arreglar su conflicto. Eso no es una justicia pronta y cumplida con rostro humano. Una parte que no se le explique la voluntariedad a la hora de negociar, o mayor aún, hablemos de el reto de la imparcialidad que tiene que tener el juez. Si el juez en la mediación, en la conciliación, es el juez que conoce la causa de fondo, vamos, ellos no son robots. ¿Cómo hace usted para quitarse un chip, participar de una conciliación y decir todo lo que escuché en los últimos 45 minutos no existe, se borra, y luego tener que resolver con objetividad? Yo sé que es un llamado porque institucionalmente, bueno, ya está estructurado en muchos procesos que tenga que ver el juez de fondo, pero yo sí creo que en el tanto exista un juez especializado o en el tanto el juez que atiende la medida alterna no sea el juez que viene a resolver el proceso de fondo, le viene a dar esa garantía y no solo al juzgador. Me parece que el reto es también para la parte, porque si usted es parte y usted sabe que esa persona le va a dictar sentencia, pero le dice, no, no, tranquilo, lo que usted diga acá no puede ser usado como prueba. Eh, sí, no. Sí, no, porque usted sabe en el fondo que esa persona a la hora de fundamentar su sentencia tiene que hacer una deliberación interna y decantarse por una posición. Y yo creo que para la parte, el no tener esa garantía de que el juez que atiende la medida alterna sea un juez imparcial, o sea un juez, perdón, no imparcial, sea un juez diferente al que conoce la causa de fondo, también viene a limitar la voluntad de las partes en esa apertura que buscan los mecanismos de resolución de conflictos. Tenemos un reto, bueno, muchos, pero según el estudio y los diagnósticos de la política institucional que está en construcción, a lo interno del Poder Judicial, un porcentaje muy pequeño de personas conocen los métodos RAC, aplican los métodos RAC, conocen que es un centro de conciliación, conocen que es un programa de justicia restaurativa. Y yo creo que eso nos tiene que llamar a la conciencia, y así lo hemos valorado en Comisión RAC, de que a la altura del 2023, 2022, cuando se hicieron los estudios, pensar que toda la institución conoce de esto y darnos cuenta que no es así, nos deja una tarea. Eso es un reto de los que tenemos. Subir el porcentaje del 6% solo de causas resueltas es un reto. Ojalá pudiéramos subir al próximo año al 10, al siguiente al 15 y así exponencialmente. El reto de que en este momento existe una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 134 bis para venir a fortalecer lo que es la conciliación y las diferentes formas de resolver los conflictos, viene a potenciar a través de toda la institución, bueno, y esperemos que pronto los señores y señoras legisladoras puedan aprobar este proyecto. Y todo esto lo que busca es nada más y nada menos, no es bajar la mora judicial, no es de alguna manera que haya menos trabajo en el Poder Judicial, no. Es una justicia pronta y cumplida con un rostro humano y sobre todo para aquellas poblaciones vulnerables, aquellas poblaciones que su conflicto, y ya con eso termino, que su conflicto le roba la paz, el sueño, la salud. Que para nosotros 3 meses, 6 meses, un año es normal, eso duran los procesos, 5 años.
Pero para esas personas estar supeditadas a una causa judicial, eso no es calidad de vida. Así que yo termino mi participación esperando que todos estos espacios lo que hagan es promover que los temas RAC sean la regla y no la excepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Rosita, tiene la palabra. Sí, comentario muy breve de lo último que ha dicho Jairo sobre la reforma legislativa propuesta por el Poder Judicial. Es un esfuerzo importante que dice mucho y bien de nuestro Poder Judicial. El incorporar un 134 bis en la ley orgánica para darle rango de ley al Centro de Conciliación del Poder Judicial, pero sobre todo establecer en una reunión de la Comisión RAC, les comentaba de la llamada mediación, mal llamada obligatoria, porque no es que se le obliga a las personas a mediar o a negociar, porque eso no se puede obligar, es absolutamente voluntario. Pero llegó un momento, por ejemplo, que en Europa solo el 5% de las causas civiles y comerciales se resolvían a través de mediación en toda Europa. Es demasiado poquísimo todavía comparado con la estadística nacional, ¿no? Entonces empezaron a pensar qué hacemos para que la gente use más la mediación. Se hicieron foros dedicados exclusivamente a esto, llamando a la mediación como la bella durmiente. Entonces se decía, la mediación es bella. Sí, claro que es bella. Es un medio eficiente con menor desgaste de tiempo, de dinero, emocional. Se empodera a las partes para que ellas traten ellas mismas con la asistencia de ese tercero, que no es un convidado de piedra, el mediador ni el conciliador, pero se empodera a las partes porque, como decía Jairo, no es una cuestión de reducir el circulante en el sistema judicial. Eso es un efecto colateral. El fundamento de la RAC es devolver a las personas su conflicto y que tengan el derecho y la responsabilidad de resolverlo. Por eso en el 79 un criminólogo noruego llamó a los abogados ladrones del conflicto, porque él decía, ¿no? Niels Christie, es que los conflictos son resueltos en los tribunales por abogados que representan a las partes y ellas casi no tienen oportunidad de hablar y son resueltas por un tercero, un juez que no conoce del conflicto tanto como las partes. Hay que darle la oportunidad a las partes de que ellas puedan abordar su conflicto y que tenga además la responsabilidad de hacerlo, ¿no? O sea, la mediación es bella, pero está dormida, sí, o está en estado comatoso, o está secuestrada. ¿Hay alguna bruja en el cuento? Pues sí. No hay una enculturación de los procesos RAC para que la gente los utilice, o personas mediadores que no están o conciliadores que no están bien preparados, y eso genera también un alejamiento de estos procesos. ¿Hay algún príncipe que la pueda despertar? Y lo que se les ocurrió en ese momento era la mediación obligatoria, es decir, por lo menos obligar a la persona a venir, mire, para explicarle todas las ventajas de la mediación y que usted decida. O sea, ya que voluntariamente no acude a la mediación, por lo menos va a tener la obligación de asistir a una sesión informativa. Lo tienen muchos países, lo tiene Estados Unidos casi en todos los estados y en casi todos los tipos de conflicto. Lo tiene Nicaragua en materia laboral, lo tiene Colombia, bueno, y un sinnúmero de países. Cuando yo les hablaba de este tipo de mediación en el seno de la Comisión RAC, surgió la idea de preparar esa reforma, solo que el Poder Judicial dijo, no lo vamos a poner obligatoria esa asistencia a las partes y sus asesores vamos a ir por partes, ¿no? Para no generar algo en contra del sistema o que crean que se quiere forzar a la gente, pero va a ser obligatorio para la primera autoridad judicial que conozca de un asunto que ingrese al Poder Judicial, va a tener la obligación, porque si no el proceso se paraliza con las consecuencias negativas para el funcionario, de convocar a esa sesión informativa.
Claro que, como dice, se puso en la exposición de motivos, va a ser muy importante la formación, porque si el funcionario recibe a las personas y les dice, bueno, también existe la mediación, la conciliación, ¿le gustaría? No, ok. Entonces seguimos con el proceso, ¿no? O sea, que sean auténticos desde el correo electrónico que se le mande a las partes, se haga una motivación a utilizar la mediación. Y eso ya no es reto, ya está la reforma con muy buena marcha que lleva la Asamblea Legislativa y ojalá sea pronto una realidad. Eso va a suponer, yo considero que no solo los que son jueces conciliadores o en las materias, todo funcionario judicial, desde el conserje, técnicos, coordinadores, jueces, fiscales, defensores, o hijo, todo el mundo debería tener formación en esto, lo deben tener los jueces penales que facilitan reuniones restaurativas. No es suficiente leer la ley o darles un taller sobre la ley de justicia restaurativa, tienen que ser formados en estos métodos para que puedan abordar, porque no es la ley, no son las reglas de papel lo que les va a dar esa eficiencia para ser buenos facilitadores, buenos jueces conciliadores. Yo hablo de mediación, conciliación indistintamente porque es lo mismo de acuerdo a la ley RAC. El artículo 4 dice porque históricamente la conciliación regulada formalmente, legalmente, surgió en los sistemas judiciales con el nombre conciliación porque venía desde las instancias de la Edad Media, la Baja Edad Media, que se hablaba de conciliación. Cuando se hicieron instancias de conciliación en el sistema extrajudicial se le llamó mediación para no confundir, pero son exactamente lo mismo. Esa distinción que se suele hacer a veces en nuestro país, incluso académicamente, es incorrecta, con todo respeto. No es que el conciliador judicial es proactivo y puede hacer sugerencias a las partes, y el mediador en lo extrajudicial es pasivo, es como un convidado de piedra. No tiene las mismas facultades porque la ley lo dice, además, no es una ocurrencia, no es un oficio de alguna institución, es una ley ordinaria de la Asamblea Legislativa que dice que las reglas y los principios de la conciliación judicial y extrajudicial se le aplican a la mediación judicial y extrajudicial. Así dice expresamente la ley. Otro reto es el tema de la enculturación, la educación, la formación. Tenemos que reformar la ley RAC. Los 17 primeros artículos tienen que ser reformados. Ya hay un proyecto de reforma en lo que es la parte de arbitraje, incluso para cambiar de sistema y actualizar el modelo de arbitraje que tiene el país. Pero hay que reformarlo en la parte de la profesionalización, como se tiene ahora en materia laboral, pero incluso hay que ir más allá, no solo la profesionalización, sino como está haciendo la ASOMEC, que es la Asociación de Mediadores y Conciliadores. Incluso se cambiaron sus estatutos para poder crear un centro de certificación en formaciones en materia RAC. Y otro reto apuntaría es que Costa Rica pueda finalmente aprobar la Convención de Singapur. Tiene un nombre muy largo, ¿verdad? Que es para el darle fuerza ejecutiva a los acuerdos de transacción que se dan en una mediación en materia de comercio internacional, porque es importante que Costa Rica suscriba esa convención. Ya lo decía Natalie, Costa Rica ha suscrito la Convención de Nueva York, que es del año 58, que es para darle fuerza ejecutiva a los laudos arbitrales. Es una redundancia, el laudo es la sentencia que se dicta en un proceso arbitral. Cuando empezó a ponerse, a judicializarse el arbitraje internacional, que inmediatamente la Comisión de Naciones Unidas, la UNCITRAL, han hecho, Cámara de Comercio Internacional, han hecho esfuerzos y ya hay reformas efectivas, incluso adoptadas por algunos centros nacionales en materia de arbitraje, pero se le decía a la gente, ¿por qué no utiliza la mediación comercial internacional? Ah, no, es que los acuerdos no tienen fuerza ejecutiva, como los tienen los acuerdos en Costa Rica, conforme al artículo 9. Incluso llegó un momento en que la Comunidad Europea dijeron, ¿y para qué es importante? Se supone que la gente va a una conciliación para cumplir el acuerdo. Por el amor de Dios, los tribunales de justicia domésticos están llenos de incumplimientos de contratos. Tiene que haber una garantía. Hay menos de un 1% de incumplimiento de los acuerdos en la vía extrajudicial, de acuerdo a las estadísticas de DINARAC. Eso dice mucho y bien de los procesos RAC, ¿no? Menos del 1% se incumplen.
sea, prácticamente el 100% son cumplidos. Y eso tiene que ver mucho también con la forma en que se organizan los procesos. Pero entonces, aparte del gobierno de Estados Unidos, propuso a la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ¿por qué no trabajamos en una convención para crear también que en la mediación comercial internacional los acuerdos que resulten de una mediación en estos temas tengan fuerza ejecutiva? Se le llamó Convención de Singapur porque Singapur, que fue de los países, el grupo de trabajo que más aportó para esa convención, y además se ofrecieron como país anfitrión. Se firmó en el 2019. Hay actualmente casi 60 países que han firmado, menos que han suscrito o aprobado. Lo hizo Honduras cuando se firmó, lo hizo Venezuela cuando se firmó en el 2019, para hablar de las zonas o países cercanos. Ojalá que Costa Rica, ya DINARAC también, a través del Ministerio de Justicia y Ministerio de Relaciones Exteriores, los centros RAC, incluyendo obviamente el Centro del Colegio de Abogados, está trabajando, haciendo ingentes esfuerzos para que podamos tener, porque eso daría mucho al comercio internacional de este país, ¿verdad? Que la gente pueda decir, bueno, vamos a embarcarnos en procesos de negociación, en contrataciones internacionales con Costa Rica, porque ante la eventualidad de que hubiera algún incumplimiento, podríamos acudir a una mediación comercial internacional, porque ya tendríamos la garantía de esa fuerza ejecutiva que tendría el acuerdo, ¿no? Y me encanta, y termino con eso, el reglamento a la ley de contratación pública, que como dijo Natalie, se puso en vigencia en diciembre del 22 para establecer otro medio RAC, que son los comités de disputas o los dispute boards, que ya se utilizaban en contratos de obra o de construcción privados, pero establece que en materia de contratación pública, en los contratos de obra pública mayor, va a ser obligatorio, bueno, ya es obligatorio con esa ley, que desde el pliego de condiciones se incluya un comité de disputas. Es una forma diferente, no es mediación, no es conciliación, pero es un medio RAC porque es una forma diferente al proceso judicial tradicional para resolver disputas que se presenten. Pero el reglamento a la ley establece la necesidad de capacitación de personas en los centros de mediación y establece también un reto, digámoslo así, a la DINARAC, para que se formen personas especializadas, como en materia concursal, como dijo Natalie, también en esta materia, pero dice que las capacitaciones deben incluir la formación en habilidades blandas. Es la primera vez que lo veo en una norma legal, en este caso en el reglamento a la ley de contratación pública, que promueve también la formación desde esas, no solo la ley, ¿verdad? Sino en estas cosas, porque en Estados Unidos se hizo a través de la ABA, que es la Barra de Abogados Federal de Estados Unidos. En el 2017 se hicieron unas encuestas, entrevistas, unos focus groups que terminaron en el famoso libro blanco con 76 recomendaciones para una mediación exitosa. Entre ellas que los mediadores deben trabajar de forma paralela con los abogados de las partes, tienen que ser colaboradores, no contrarios en los procesos. Y es muy bonito ver abogados sofisticados en procesos de mediación, como jueces también, que saben hacer su trabajo, que promueven esa cultura de paz, porque también los hay y muchos también no. Pero le preguntaron a una muestra estadística importante de usuarios de los servicios y abogados litigantes qué es lo que hacía exitoso a un mediador y a una mediación. El 8% dijo el conocimiento del mediador o conciliador de la ley aplicable al caso. El 8%, pero el 67% dijo lo que hace exitosa una mediación o conciliación es la capacidad del mediador, ¿sí?, de generar confianza en las partes, generar rapport, conexión a través de una buena comunicación, que tenga la capacidad de hacer un buen manejo emocional y que pueda efectivamente persuadir a las partes para que puedan llegar a un buen acuerdo. O sea que son otras cosas, además de la ley, lo que es importante, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando juntamente. Poder Judicial, Ministerio de Justicia,
los centros extrajudiciales, porque tenemos un camino en común que tenemos que lograr. Muchas gracias. Bueno, definitivamente un espacio valiosísimo y creo que un conversatorio de altura en el tema y de la necesidad de enlazar todos esos esfuerzos que se han realizado y que ya vimos en el tema de los retos, todo lo que tenemos por venir. Primero quiero agradecer a Natalie, a Jairo y a Rosita, que de forma tan generosa nos han compartido sus experiencias, sus conocimientos y este abordaje final en cuanto a lo que nos espera y lo que debemos hacer. Ya nos lo decía Natalie, contamos con ese ordenamiento jurídico robusto en distintas áreas, lo mencionaba también Rosita, en cuanto a normas procesales, arbitrajes y este reglamento de la ley de contratación pública. La importancia de trabajar con otros ministerios, específicamente el Ministerio de Educación Pública, en esos procesos de formación, como digo yo, de formación desde edades muy tempranas, y destacando también el trabajo tan importante que se hace desde los centros cívicos para la paz, que nacen también como parte de todos estos proyectos dentro de los que forma parte la aprobación y promulgación de la ley RAC. Nos señalaba Jairo la importancia de la prevención en materia de conflictos, y eso nos lleva a las raíces de la teoría del conflicto, ¿verdad? Visto precisamente como una oportunidad y no como un obstáculo desde la base misma. Y nos señalaba también como retos institucionales muchos, desde la capacitación, desde la concientización. Y con el tema de la concientización, yo recordaba aquella lectura de hace muchos años en la Universidad de don Pedro Aba, del Derecho y la cabeza del juez, ¿verdad? Y qué complicado que es todo eso, desvestirnos de todo el bagaje que se trae a la hora de atender una situación específica, y lo sabemos las personas juzgadoras y desde luego las personas conciliadoras y mediadoras en todo lo que eso también implica, si lo aplicamos de alguna manera analógica. Y yo le agregaría, como parte de esa concientización también a nivel institucional, la importancia de contar con el recurso, no solo en términos de recurso humano, sino de tiempo y demás para abordar la fase de la conciliación. Porque parte de entender que la conciliación la debemos realizar no como una simple pregunta de si tienen interés en llegar a un acuerdo o no, significa que va a requerir inversión de tiempo, de escuchar a las partes, de que se escuchen, de que se expresen, y eso no se hace en 5 minutos. Entonces, desde la presión que puede haber por generar resultados y cantidades, también entender la importancia que tiene esta fase y lo que puede significar en la solución del conflicto para esas partes y a nivel institucional también. Porque si efectivamente el conflicto se ha resuelto y hay satisfacción para las partes, no va a, voy a utilizar un término muy común, no va a rebotar en otra serie de procesos, o no se va a multiplicar en otra serie de procesos que puede suceder o que es el riesgo que nos corremos cuando no se aborda de manera adecuada la fase de la negociación asistida, es decir, de la conciliación. Ya Rosita nos señalaba también la importancia de tener claro el fundamento de la resolución alternativa de conflictos. Efectivamente, es esa devolución del conflicto a las partes. Y nos lo decía muy bien y nos llamaba a volver a recordarlo siempre. No es disminuir la mora judicial, eso es un efecto. Y la ley RAC en ese sentido fue muy certera y muy clara desde su artículo primero, educación para la paz. Y por eso es que hoy nos ha convocado el tema de la ley RAC y su contribución en la cultura de la paz social, que en buena hora ha traído como efecto la disminución en la mora judicial, desde luego, y es un tema sumamente importante y trascendental en el caso del Poder Judicial a nivel institucional. Sin embargo, no podemos dejar o no podemos perder de vista precisamente ese fundamento de la resolución alternativa de los conflictos. El tema de la mediación obligatoria, efectivamente, pareciera ser de alguna manera
novedoso acá, sin embargo ya con muchos avances en otras latitudes, y el proyecto de reforma a la ley RAC, así como la aprobación del convenio de Singapur en materia de comercio internacional. Entonces nos damos cuenta que el tema de resolución alternativa de conflictos y la construcción y su contribución en paz social es transversal y va desde el trabajo en mediación comunitaria, vecinal y demás, hasta esos acuerdos de comercio internacional. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de un tema que trasciende, que es definitivamente transversal en la realidad nacional. Quisiera únicamente agregar que efectivamente desde el punto de vista cultural estos 25 años han representado precisamente ese cambio en el conocimiento, que falta mucho sí, pero ya por lo menos ya sabemos de qué estamos hablando, tenemos una idea cuando hablamos de resolución alternativa de conflictos y hemos migrado entonces de esa, como ya se ha dicho en otros foros también, de esa cultura litigiosa a esa cultura RAC, que es una partecita, ¿verdad? Es una partecita de todo lo que implica la cultura de paz. Sabemos que paz, y como desde se estudia, desde la irenología, desde los estudios para la paz, no es únicamente la ausencia de guerra, va mucho más allá. Y como lo decimos en las mismas audiencias, construir paz la paz no es la varita mágica que se la llevan, se construye desde nuestros espacios, formas de comunicación, desarrollo de habilidades y demás. Y como construcción que es, desde luego implica contar con herramientas. La academia, con la importancia que esto significa, la capacitación constante y la consolidación de esos esfuerzos conjuntos desde diferentes puntos, desde diferentes flancos, como lo hemos podido ver aquí con la representación que hemos tenido en este panel. Es por ello que debemos seguir sembrando esa semilla tan importante, así como muchos y muchas hoy nos encontramos en este espacio y en la ley y en este trabajo que realizamos y que amamos nuestra misión. También nos sostenemos en las raíces de un árbol que fue plantado hace 25 años o más. Ahora es precisamente cuando nos corresponde seguir sembrando para que estas generaciones actuales y futuras, con realidades igualmente conflictivas, con conflictos incluso de mayor complejidad o que se transforman de forma más rápida que hace algunos tiempos, puedan contar también con esa raigambre de donde poder sostenerse y seguir construyendo espacios pacíficos. Bien, vamos a abrir ahora un espacio de comentarios o preguntas. Si alguna persona de los que nos acompañan de manera presencial quiere hacer alguna intervención o consulta, vamos a abrir el espacio acá para después conocer algunos comentarios que a través de la transmisión virtual tenemos acá. Bien. No sé si hay alguna... Ah, ok. Adelante, licenciada. Sí. Sí. Regáleme un segundito, licenciada, para que podamos escucharle todas. Bueno, tengan muy buenos días a todas y todos. Agradecerle a los panelistas esas intervenciones tan enriquecedoras realmente. A Celia, la manera en que ha conducido esta mesa. Yo, bueno, además de aprovechar y sorprenderme todavía con muchas cosas, tengo una duda que tiene que ver con nuestro trabajo diario y es la siguiente. Me llama mucho la atención positivamente el hecho de saber, según entendí, que un 1% de los acuerdos de mediación en centros privados
son incumplidos, solo 1%. Eso dice de un éxito o menos de 1%. O sea, extraordinario. Y quiero preguntar al respecto lo siguiente. Para hacer esas mediaciones, ¿de cuánto tiempo dispone el mediador en toda la diligencia? Fluye, sí, así. En los centros extrajudiciales puede ser que una persona, bueno, aquí está la directora del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados. Puede ser que una persona haga una solicitud, llenando el formulario respectivo un lunes, y la misma persona da los datos, obviamente, de la otra parte. Muchas de las veces ya son las dos partes las que ya han conversado y están de acuerdo en participar en una mediación, y las mismas partes, porque siempre tiene que ser el centro a disposición de las partes y no al revés, ¿no? Porque las partes son las que tienen que poner la fecha, su disponibilidad. Puede ser que las partes digan, mire, se podría el jueves. La señora directora ve en la agenda si hay disponibilidad de espacio físico, pueden ser también virtuales. Se convoca a un mediador y se le pregunta si puede, y si el mediador puede, pues se hace el jueves. Siempre es importante que uno como mediador tenga 2, 3 días de tiempo, 2 días de tiempo porque esa idea que comentaba de que el mediador no resuelve el conflicto de las partes, son las partes, eso es relativo. Cuando las partes están solas, o con sus asesores, o solas, negociando, dialogando, tienen poder absoluto de disposición. Pero cuando están frente a un mediador, lo que le da el carácter de un acuerdo de mediación a ese acuerdo de partes es la firma del mediador, es el homologador de la voluntad de las partes. Y uno como mediador solo puede firmar aquello que tenga seguridad o certeza de que es conforme al bloque de legalidad. Entonces, aunque se dice que uno no recibe prueba, pero por ejemplo una mediación, bueno, es que le debo tanto a fulanito y le voy a ceder va a haber un traspaso de una pequeña propiedad que tengo, que tiene el valor, digamos, de la deuda, pues yo pido, demuéstreme que la propiedad es suya. No hace que yo apruebe un acuerdo porque cuando vienen los tiros son para el mediador. Porque usted es el que dirige la audiencia y es el responsable, ¿no? Aclarar, ahora sí, gracias. Muchas gracias. Me refería, aunque toda esta información es muy importante, ¿de cuánto tiempo dispone el mediador para realizar la audiencia? Esta pregunta es por lo siguiente. Definitivamente, de una audiencia bien dirigida y donde las partes tengan ese espacio, depende el éxito, pienso yo, o muy buena parte del éxito, del cumplimiento del acuerdo que ellos construyan ahí. Perdón, no te había entendido bien. Al inicio del funcionamiento de los centros RAC no había limitación de tiempo. Ya hace unos años para acá, cada sesión de mediación son 3 horas. Claro que si se ocupó media hora más o una hora más, hay centros donde se cumplen las 3 horas y le dicen a las partes si quieren que la mediación continúe o en la tarde o después o lo que sea, tienen que pagar con un descuento, ¿verdad? Una segunda sesión. Pero son 3 horas, digamos, por sesión. Normalmente las mediaciones terminan con acuerdo de las partes en una audiencia, pero puede ser que se requiera de una audiencia más, entonces se puede reprogramar porque quedó algo pendiente o que tienen que averiguar algo. La mayoría de las audiencias de mediación terminan con un acuerdo que se cumple en la audiencia. Por ejemplo, es entregar un vehículo, entregar un bien, hacer un acta notarial ahí en el momento, hacer un pago de prestaciones laborales, entonces se entrega un cheque, se entrega efectivo, se hace una transferencia bancaria. Los que quedan condicionados al cumplimiento de plazos son los menos, pero también esos llegan a cumplirse y, como dice Carmen, va a depender de la eficiencia del mediador. Es muy importante lo que es la redacción de la conducción de la audiencia, por supuesto,
pero la redacción de un acuerdo blindado. Y si usted tiene dudas, si tiene consultas, yo más de una vez recuerdo en una mediación comercial, llamé a doña Deyanira Martínez, que creo que ya está pensionada, jueza de Tribunal Civil. Yo entendía que había estudiado y preguntado hasta debajo de las piedras, pero bueno, me surgió una duda ahí con un terreno que si era indígena o no sé qué. Bueno, yo le dije a las partes, la llamé, la puse en speaker, le dije a las partes si quieren verificar que es ella, que no es una amiga ni alguien aquí de la casa que llamé. Regañó a las partes, por cierto, porque les dijo que lo que estaban pretendiendo hacer no era lo correcto desde el punto de vista legal. Las orientó con unos 3, 4 minutos. Les dije qué es lo que quieren hacer ahora. Ya oyeron a la señora jueza que no es una opinión personal, una cuestión de ley, ¿no? Eso se llama acudir a un criterio de autoridad, ¿verdad? Pero usted tiene que tener la certeza, pero sí, cada audiencia son 3 horas. Muchísimas gracias. Tenemos tarea desde el punto de vista institucional en ese sentido, definitivamente, porque todos conocen que estamos presionados por la parte estadística y es importante, como lo dijo Celia, porque eso contribuye a la reducción de la mora, pero como efecto colateral. Sin embargo, y permítanme nada más un minuto adicional, yo a veces lo comparo con el servicio que se da en los centros de salud de la Caja, que son muy buenos, pero ¿qué pasa? Que a los médicos les dicen, ustedes tienen 15 minutos para atender a cada paciente. Entonces van a tener una recurrencia constante de esos pacientes porque no son, a veces la enfermedad que tienen es psicosomática, lo que necesitan es que se les escuche y es lo que necesitamos casi todas las personas la mayoría de las veces, que nos escuchen sin juzgar y sin decirnos tiene que hacer tal cosa. Entonces, y en mediación, pues tiene efecto terapéutico, así que Por supuesto. muchísimas gracias. Nada más si me permite, doña Celia, Claro. una anécdota en un taller que se dio, al principio eran 2 horas y terminó siendo de 20 horas a personal del Ministerio Público y la Defensa Pública en Justicia Restaurativa, sobre técnicas esas técnicas de abordaje, porque usted no le puede decir, tiene 3 minutos para hablar o tiene 5 minutos, pero también tenemos que conocer técnicas para parar personalidades altamente conflictivas, personas que van de víctima o personas que hablan y repiten lo que tienen, y hay técnicas para eso, para hacerlo elegantemente y con respeto a las personas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención gratamente una funcionaria del Ministerio Público de Justicia Restaurativa que ella decía, es que nosotros todos los días tenemos que estar oyendo historias, no es un trabajo fácil, por supuesto, el que tienen ustedes, no es nada fácil, porque oyen los problemas y todas las cuestiones de negativas de las personas, ustedes mismos tienen que tener procesos también de esos procesos terapéuticos, ¿verdad? Como el well-being que se habla ahora o el quiet justice que se utiliza en los tribunales en Estados Unidos para los funcionarios judiciales. Y ella decía, yo termino harta de estar oyendo a los ofensores. Dice, pero ahora me he puesto el propósito, hicimos un ejercicio que se llama dar los 5 minutos de empatía. Me hice el propósito de darles 10 minutos mínimo. Le llevaron a una persona que estaba involucrada en un atropello y no sé qué. Y cuando ella lo recibió, ella le dijo, cuénteme, don fulanito. Dice que el señor se puso a llorar. Y le dijo, usted es la primera persona en la corte que me permite hablar y que me pregunte y que me dice que le cuente. Me han regañado, me han madreado, me han dicho de todo, me han ninguneado. Yo he sentido afectado mi derecho de defensa porque ni me suman ni me restan, o prueba que yo haya presentado nada, pero el señor atacado, ¿no? Y ella se sintió muy, muy, como con mucha satisfacción, ¿verdad? De poder hacer eso. Y es muy bonito, ¿verdad? La anécdota que ella contó. Adelante. Voy a robarles también 30 segundos, nada más para acotar algo. Y tal vez los colegas jueces y juezas se sentirán identificados con esta experiencia. Muchas veces, cuando le damos la oportunidad a las partes de que hablen, tenemos que tomar una decisión. Si les decimos, vea, solo podemos hablar de esto porque esto es lo que está denunciado tal día, tal hora, tal fecha, en tal lugar. Pero si le damos la apertura que la parte se siente escuchado, esos 3 minutos, 5 minutos, no solo donde el mediador lo escucha, sino donde la otra parte
por un tema de rol y respeto, tuvo que escuchar a la contraparte, ese ejercicio, ese sentimiento de que por fin ella me escuchó, es lo que hace una apertura. Y eso es magia. Digamos, el tema de que la parte pueda ser escuchada y tenga ese sentimiento, es lo que hace muchas veces que la demanda que vino acá, que tiene 6 meses, 1 año, que desde el punto de vista procesal uno dice, bueno, es que el remedio procesal o la ley establece tal cosa o el sentido común dicta tal cosa, ¿por qué no lo solucionan? No se soluciona porque las partes no tuvieron esa apertura. Y creo que eso es lo que quería aportar y que nos da la experiencia. Muchísimas gracias. Luis Roberto tiene una pregunta. Tenemos nada más antes de darle la palabra a Luis Roberto, tenemos algunas preguntas en el foro en la parte virtual. Entonces vamos a agotar la consulta de Luis, que está acá presente, y vamos a dar lectura a una de las preguntas, a 2 de las preguntas que aparecen de forma virtual, igualmente con el compromiso de dar respuesta con posterioridad si alguna de ellas queda pendiente. Adelante, Luis. Sí, gracias. Entiendo que creo que mencionaba de la mediación laboral en casos de justicia. Ahora entiendo que eso fue como a estas fechas del año pasado que se dio la capacitación. Entonces no he tenido como la oportunidad de ver cómo se está manejando. Bueno, en realidad sí tuve la oportunidad de ver, pero digamos, cómo se está manejando esta parte de que el 456 exige la participación de un abogado para la parte trabajadora, pero digamos, en las oportunidades que he tenido, la audiencia no se ha podido llevar a cabo por el hecho de que la parte trabajadora no podía llevar a su propio abogado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, digamos, digo yo, bueno, ahí, ¿será que se puede hacer eso? Y al final, ¿qué será el efecto de ese acuerdo sin la parte trabajadora, ¿verdad? Y cómo se podría manejar, porque sí es un requisito de ley, pero no sé si hay alguna excepción que se pueda hacer a nivel de casas de justicia. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la ley establece que la persona trabajadora debe ir con un abogado a casas de justicia. Si bien el servicio de la casa de justicia es gratuito, el ente rector en materia de mediación laboral es el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo ante diversas consultas ha sido claro en que nosotros no nos podemos brincar este requisito. Nosotros no podemos, ¿por qué? Porque precisamente el espíritu de la ley es no dejar desprotegido al trabajador frente al patrono en una mediación laboral. Y en este caso los mediadores no podemos fungir como abogados de una u otra parte. Nosotros somos solo neutrales que facilitamos los acuerdos. En este sentido, de igual manera, nosotros estamos pensando en realizar la consulta a la Procuraduría porque nosotros fungimos con una naturaleza similar a los centros RAC del Ministerio de Trabajo, en el sentido de que somos dependencias públicas con funcionarios públicos y que brindamos el servicio gratuito a los diferentes usuarios, ¿verdad? Entonces, ahí es importante indicar que en el espíritu de la ley o en la exposición de motivos o en la discusión parlamentaria que se dio en el momento, únicamente se habló de centros RAC, ¿verdad? O centros de resolución de conflictos y el Ministerio de Trabajo, dejando por fuera a las casas de justicia. Pero de momento la instrucción ha sido, no podemos dejar desprotegido al trabajador, dado que es un derecho de él, el debido proceso, acudir con un patrocinio letrado para la solución de sus diferencias. Sí, claro, adelante, Rosita. Pues Roberto, bueno, y todos, es claro el 456, ¿no? Incluso dice que la conciliación y el arbitraje deben verse como instrumentos de paz, qué bonito, y que tienen que ser de aplicación preferente por los jueces de trabajo por encima del dictado de una sentencia. Entonces viene relatando de dónde se pueden hacer conciliaciones en materia laboral. Entonces dice, puede ser ante el juez de la causa o ante un juez especializado del centro de conciliación, ante el Ministerio de Trabajo o los centros privados autorizados. Y dice, en este último caso, la persona trabajadora deberá estar asistida de representante sindical o de abogado. Ya, porque si hay algún centro donde, digamos, ralentiza esa obligación, pero es clarísimo, hay un criterio del Ministerio de Trabajo y de la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo que dice que eso es preceptivo, es obligatorio. Cuando se publicó la reforma procesal laboral, los centros extrajudiciales en un seminario se consideró un poco
desequilibrado porque se parte del mito de que todos los patrones son multimillonarios y malos y todos los trabajadores son pobrecitos y buenos. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Porque el patrono no tiene la oportunidad, por ejemplo, de utilizar la defensa pública laboral si es ante el Poder Judicial, y en la vía extrajudicial efectivamente se puede presentar el caso de que el trabajador no tenga los medios tal vez para pagar, ¿sí? Para pagar abogado, ¿no? Pero en los centros extrajudiciales lo que se hace es que muchas veces el patrón no paga el abogado del trabajador. Uno como mediador lo que tiene que verificar es el cumplimiento efectivo de la función asesora que ese abogado haga de la parte trabajadora. Pero yo les digo, ese abogado está para usted, para que le asista, pero también está el abogado del patrono y el patrono, porque esto es un proceso colaborativo. O sea, no es que voy a ir a pelear con la otra parte, ¿no? Tiene que ser un proceso colaborativo como ahora nos relataba Jairo, pero sí es obligatorio. Bien. Muchas gracias a Luis por el cuestionamiento, a Natalie y a Rosita por la intervención oportuna. Vamos a dar lectura para concluir con el compromiso, desde luego, de dar respuesta por escrito a las inquietudes que quedan pendientes con una consulta del foro virtual de Cristian. Dice, para transitar de una cultura adversarial y litigiosa a una cultura de resolución alternativa y oportuna de conflictos, se requieren procesos largos de socialización, educación y procesos paralelos de instauración de procesos, como lo mencionaron en las ponencias. A 25 años de la instauración de esta ley, la pregunta es, ¿cómo calificarían la etapa de desarrollo actual que estamos viviendo? La niñez, la adolescencia o la adultez temprana del RAC. Adelante. Bueno, creo que todos los miembros aquí de la mesa principal expusieron de manera muy amplia todo el proceso de desarrollo que ha sufrido la ley RAC. No podemos hablar de una infancia, de una adolescencia, de una adultez temprana. Creo que es un proceso que si bien ya está maduro, porque hemos pasado por mucho desarrollo a nivel normativo, a nivel fáctico y a nivel práctico, pero creo que toda norma, a nivel que toda sociedad es dinámica y conforme la sociedad vaya cambiando en sus formas de vida, en sus formas de convivencia, así va a ir cambiando la normativa. Entonces creo que esto nos obliga constantemente a innovarnos. No es que el ayer es malo o bueno o el de hoy es malo o bueno, es un constante cambio y es una constante evolución que debemos de tener, sobre todo en materia de solución de conflictos ante los diversos problemas de convivencia que se nos vayan presentando. Bien, gracias, Natalie. Bien, de esta manera vamos a concluir. Quiero que demos un cierre únicamente quedándonos con una reflexión final que no va a ser una frase ni mucho menos. Cada uno de nosotros sabe en qué vamos a meditar y a reflexionar sobre esto. De mi parte, ha sido un gusto compartir con ustedes esa mesa. Mi agradecimiento profundo. Agradecemos a las personas panelistas por sus interesantes exposiciones. Antes de finalizar, quisiéramos recordarles que el día de mañana, en el marco de la conmemoración del 25 aniversario, se va a realizar una actividad en el Auditorio Miguel Blanco, ubicado en el edificio del Organismo de Investigación Judicial a partir de la 1 de la tarde. Así que cordialmente invitados. De esta manera, damos por finalizado este conversatorio. Nuevamente agradecemos al señor y a las señoras expositoras por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros y por hacer de este conversatorio un éxito. Y a ustedes, señoras y señores participantes, por su atención. Que pasen un feliz día. Muchas gracias.